Irlanda y España comparten una hermandad profunda, antigua y, a pesar de los siglos, aún palpitante. Una relación que ha desafiado las distancias geográficas, los cambios de era y la indiferencia de la historia oficial. Lo que a menudo se presenta como una simple curiosidad histórica, dos naciones situadas en extremos opuestos del continente europeo, es, en realidad, un entramado de vínculos forjados en las leyendas, la fe, la guerra, la solidaridad, el exilio, la educación y la cultura. Hoy, en un mundo globalizado que tiende a olvidar las raíces profundas de los afectos entre pueblos, conviene recordar que entre Irlanda y España existe mucho más que una relación diplomática. Existe una hermandad histórica que perdura en el tiempo. Esta conexión milenaria se remonta, según la tradición irlandesa, a un mito fundacional que otorga a España un papel clave en el nacimiento de la civilización irlandesa. El Lebor Gabála Érenn, o Libro de las Invasiones, narra cómo los milesios, descendientes del rey hispano Milespain, llegaron a Irlanda en el siglo V a.C. para conquistar la isla y fundar una nueva sociedad. Aunque la arqueología no respalde literalmente esta leyenda, sí deja entrever una percepción compartida de afinidad atlántica, de un parentesco espiritual entre ambas naciones que se reflejaría siglos más tarde en la historia real. Con el paso del tiempo, esa afinidad mítica se transformó en una alianza histórica, cimentada sobre todo en la fe católica. Mientras el cristianismo arraigaba en ambos países, figuras como San Patricio, patrón de Irlanda, comenzaron a ser veneradas también en monasterios del noroeste de España, como el de Samos en Galicia. Desde el siglo IX, peregrinos irlandeses recorrían miles de kilómetros para llegar a Santiago de Compostela, uno de los centros espirituales más importantes de la cristiandad. Este intercambio espiritual consolidó una identidad común marcada por la defensa de la fe y la resistencia frente a la herejía, que más tarde se manifestaría con fuerza durante los siglos de la Reforma protestante. La oposición común al poderío inglés reforzó aún más esta alianza. Durante los siglos XVI y XVII, tanto Irlanda como España se convirtieron en bastiones del catolicismo frente a la expansión protestante liderada por Inglaterra. Este antagonismo común generó episodios de colaboración que marcaron profundamente la memoria colectiva de ambos países. En 1588, tras el desastre de la Armada Invencible, 25 barcos españoles naufragaron en las costas irlandesas. En Strydag, en el condado de Sligo, 3 galeones, entre ellos el San Pedro, encallaron. El capitán Francisco de Cuéllar, uno de los pocos supervivientes, relató cómo logró sobrevivir caminando descalzo por tierras hostiles, protegido y alimentado por clanes gaélicos que se jugaron la vida al ocultarlo de las tropas inglesas. Aquel gesto de hospitalidad quedó grabado en la historia de ambas naciones. Hoy, un monumento en la playa de Strydag honra la memoria de los 1.800 marinos españoles que murieron en aquella tragedia, y cada año, irlandeses anónimos depositan flores como muestra de respeto y memoria compartida. La solidaridad hispano-irlandesa alcanzó uno de sus momentos más decisivos en 1601, durante la batalla de Kinsale. El rey Felipe III de España envió más de 4.000 soldados, bajo el mando de Juan del Águila, para apoyar a los líderes irlandeses Hugh O'Neill y Red Hugh O'Donnell en su intento por liberar Irlanda del dominio inglés. El objetivo era tomar la ciudad de Cork y extender una revuelta nacional. Sin embargo, las tormentas dispersaron la flota y los soldados españoles quedaron sitiados en Kinsale por un ejército inglés muy superior. El 3 de enero de 1602, 24 de diciembre según el calendario juliano, las tropas irlandesas intentaron romper el cerco, pero la ofensiva resultó un desastre. Murieron más de 1.000 hombres, incluidos 90 españoles. Red Hugh O'Donnell logró huir a España en busca de refuerzos, pero la situación política y económica del imperio, especialmente por la guerra en Flandes, impidió que Felipe III pudiera prestar más ayuda. La derrota en Kinsale significó la pérdida definitiva de la esperanza irlandesa de lograr la independencia por medios militares. Tras aquella tragedia, comenzó un nuevo capítulo en la relación entre ambos pueblos, el del exilio y la integración.
miles de irlandeses se refugiaron en España, donde fueron acogidos como hermanos. Red Hugh O'Donnell murió en Valladolid en 1602 y su tumba, olvidada durante siglos, fue redescubierta en 2020, convirtiéndose en símbolo de la lucha irlandesa y de la solidaridad hispana. Desde mucho antes, el Tratado de Dingle, firmado en 1529 entre el rey Carlos I de España y representantes irlandeses, otorgaba a los súbditos de Irlanda derechos de ciudadanía en territorio español, así como la posibilidad de servir en el ejército o ejercer el comercio. España no solo abrió sus puertas, sino que integró plenamente a la diáspora irlandesa. Uno de los pilares más sólidos de esa integración fue la educación. Entre 1590 y 1630 se fundaron en España varios colegios irlandeses en ciudades como Salamanca, Valladolid, Santiago de Compostela y Sevilla. Estos seminarios acogían a jóvenes irlandeses que huían de la persecución religiosa en su país natal. Los formaban como sacerdotes y los preparaban para regresar a Irlanda como misioneros clandestinos que mantenían viva la fe católica entre sus compatriotas. El Colegio de Salamanca, dirigido por el jesuita Thomas White, formó a más de 200 clérigos entre 1611 y 1700, convirtiéndose en un baluarte de la resistencia espiritual irlandesa. El ejército español también fue escenario de una notable contribución irlandesa. Más de 20.000 irlandeses sirvieron en los tercios entre 1580 y 1818. En 1698 se creó el Regimiento de Infantería de Irlanda, una unidad compuesta en su mayoría por católicos irlandeses exiliados, que participó en múltiples campañas militares, incluida la Guerra de Sucesión. Este regimiento fue disuelto en 1818, pero dejó una profunda huella en la memoria militar española. Muchos de sus miembros se integraron en la nobleza local, castellanizando sus apellidos. O'Neill se convirtió en O'Neillio, Burke en Burco, y ascendiendo en la escala social. Uno de los casos más ilustres fue el de Leopoldo O'Donnell, descendiente directo de los O'Donnell de Tyrconnell, que llegó a ser presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Isabel II. Más allá de la guerra y la religión, también el comercio y la cultura contribuyeron a reforzar los vínculos entre ambos pueblos. Ciudades costeras como Galway y Bilbao establecieron rutas comerciales en las que se intercambiaban lana, pescado y hierro vasco. En Dingle se celebraba un mercado medieval anual donde los vinos españoles se cambiaban por cueros y otros productos irlandeses. Este flujo constante de bienes también trajo consigo ideas, costumbres y expresiones artísticas. En 1611 se fundó en Santiago de Compostela la Casa de los Irlandeses, un albergue para peregrinos que refleja la intensidad de los vínculos espirituales y culturales. A día de hoy, esa tradición pervive. En 2022, las ciudades de Galway y A Coruña hermanaron sus festivales de música celta, reafirmando su conexión en el presente. En pleno siglo XXI, esta relación histórica ha encontrado nuevos cauces de expresión. Irlanda se ha convertido en uno de los destinos educativos favoritos para los jóvenes españoles. En 2023, más de 8.000 estudiantes viajaron allí para aprender inglés, aprovechando que, tras el Brexit, Irlanda es el único país de la Unión Europea con el inglés como lengua oficial. Ciudades como Dublín, Cork o Galway no solo ofrecen educación de primer nivel. El Trinity College de Dublín figura entre las 100 mejores universidades del mundo, sino también una acogida cálida y familiar. A ello se suma el auge económico del llamado Tigre Celta, que ha atraído a numerosos profesionales españoles, especialmente en sectores como la tecnología, donde empresas como Google y Microsoft tienen sedes relevantes en Irlanda. La conexión se refleja también en la vida cultural. En Madrid, por ejemplo, se celebra cada año el Día de San Patricio con desfiles en los que se mezclan las gaitas gallegas con danzas celtas, recordando que, a pesar de las diferencias, ambos pueblos comparten una sensibilidad musical y una riqueza folclórica semejante. Universidades como la Complutense de Madrid colaboran con centros como el University College Dublin, en programas de intercambio y estudios de literatura comparada.
reforzando el puente académico y cultural entre ambos países. Así, la alianza entre Irlanda y España no es un simple eco del pasado, sino una realidad que se proyecta hacia el futuro. Es una historia de mitos y batallas, sí, pero también de acogida, educación, afecto y respeto mutuo. Un mapa de conexiones invisibles que une a generaciones pasadas con los jóvenes de hoy. Desde los hijos de Mill hasta las aulas de Dublín, desde los clérigos de Salamanca hasta los ingenieros de Google, desde los soldados de Kinsale hasta los músicos de festivales celtas, esta hermandad demuestra que la historia no es solo una sucesión de fechas, sino una red de vínculos humanos que resisten al tiempo. Como dijo el dramaturgo Brian Friel, los irlandeses llevamos a España en el alma, como un segundo hogar lejano. Quizás sea momento de que ambos pueblos, en una Europa que busca nuevas narrativas de unión, redescubran ese hogar compartido y abracen su historia común no como una reliquia, sino como un faro que sigue iluminando el camino del presente. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.